Buenos días. Vamos a continuar con la serie Guía para la Oración Ferviente. Cuando me toca compartir en esa serie. Cuando me toque compartir, estamos estudiando algunas de las oraciones apostólicas precisamente para que sean la guía en nuestra vida de oración y nuestra vida de oración no sea nada más algo mecánico, algo que tenemos que cumplir por obligación, para calmar la conciencia, sino un modo de comunión, de necesidad de tener esa relación cada vez más cercana, cada vez más íntima con el Padre, por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy veremos el 10º sermón, el cual es la segunda parte, si recuerdas hace 15 días que me tocó predicar, en la segunda parte de nuestro texto en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos ahí. Primera de Pedro en el capítulo 5, versículos 10 y 11. En el 9º tema vimos la primera parte y vamos a ver la segunda parte, y cuando me toque predicar vamos a ver una tercera parte de estos dos versículos. Dicen así, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11. Leo: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el estudio anterior de este pasaje, vimos la primera parte y se señaló que este título, el Dios de toda gracia, se le asignan 3 referencias, no sé si se recuerdan, hace 15 días. La primera referencia se refiere a lo que Dios es en sí mismo. La segunda referencia es a lo que Él en su eterno propósito realiza de manera general. Y tercera referencia a lo que es en su actuar específicamente con su pueblo en cada una de las iglesias locales. Repito, se refiere a lo que Él es en sí mismo, ya sea para los que son creyentes y los que son inconversos. Él es Dios de toda gracia, ya sea que la gente lo crea o no. Segundo, se refiere a lo que es su propósito eterno en general. Y recuerden que su propósito eterno, hermano, solamente es la salvación. Porque muchos piensan, los propósitos eternos de Dios es que todos se salven. No, el propósito eterno de Dios es que muchos también sean condenados. Porque Él va a ser alabado en su gracia, en los que Él salva, y en su justicia, en los que Él condena. Porque Él no va a tratar a nadie injustamente. Entonces, se refiere a su eterno propósito en general, repito, tanto para salvación de los elegidos como condenación de los reprobados, y se refiere también específicamente en su actuar para con su pueblo, de manera general en la iglesia local y de manera particular con cada uno de nosotros. Aunque nosotros estamos en una misma misión bíblica, Dios está tratando de manera particular con cada uno de nosotros, creyentes verdaderos. Entonces, estas 3 cosas unidas tienen también una referencia al llamamiento eficaz, porque ahí lo dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Ese es el llamamiento eficaz. Repito, estas 3 cosas unidas, lo que Dios es, lo que Él es en su propósito general y lo que es en su actuar de manera específica en cada iglesia local, tienen también una referencia al llamamiento eficaz con el que Dios nos saca de las tinieblas del pecado para colocarnos en su luz admirable y maravillosa. Esto lo leemos también en Primera de Pedro capítulo 2, ahí mismo en esa misma carta. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 9. Miren, ahí lo dice. Dice, empiezo a leer, mas vosotros ahora, parafraseo, sois linaje, miren, escogido. Son todos ustedes recién convertidos, ya convertidos hace un tiempo, pero verdaderos creyentes, son un sacerdocio real, nación santa, véanlo,
Vean esa palabra, nación santa. Nosotros somos el Israel verdadero, el Israel espiritual, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo adquirido? Por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó, véanlo, de las tinieblas para estar en su luz admirable. El Espíritu Santo nos llama internamente de manera muy especial, produciendo en nosotros inmediata e infaliblemente el arrepentimiento de pecados para con Dios, para con ese Dios santo y justo, y fe en la obra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es el llamamiento. Hermanos, cuando mencionamos llamamiento, también nos estamos refiriendo a la regeneración, porque es imposible que una persona sea llamada y no regenerada. El llamamiento es la regeneración. Se pueden utilizar como sinónimos, aunque para su estudio se pueden separar, pero es lo mismo. Llamamiento eficaz es porque se está regenerando, como vamos a ver. Así, el llamamiento se convierte, escucha bien, el llamamiento eficaz de Dios para sus elegidos se convierte en la primera prueba de muchas, pero es la primera prueba externa y evidente que el recién convertido recibe de que Dios realmente es para él el Dios de toda gracia. Y desde ese momento Dios se va a convertir en su Dios de toda gracia. Todo tipo de gracia y gracia sin medida, pero solamente para aquellos que Dios llama. Es una gracia especial, no es la gracia común ni la gracia general que tiene Dios para con todos los inconversos, sino es una gracia especial, el llamamiento eficaz. Aunque esa, escucha bien, aunque esa no fue la primera vez que Dios lo amó. Escuchen bien esto. El llamamiento eficaz no es la primera vez que Dios nos amó. Ah, es que antes no me amaba y hasta que me llamó, me amó. No, el llamamiento eficaz significa que Dios lo ha amado desde la eternidad y Dios le muestra al elegido que lo ha amado desde la eternidad precisamente cuando lo llama. A él lo hace consciente, a ti te he amado desde toda la eternidad. Y te lo demuestro por primera vez y de aquí te lo voy a seguir demostrando todas las veces para siempre de que te he amado por toda la eternidad. Vean segunda a Tesalonicenses, sin perder primera de Pedro, capítulo 5. Segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13. Ahí lo dice. Habla de la elección. Segunda de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13. Empiezo a leer. Pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros los creyentes, los apóstoles, los que les enseñamos a ustedes, hermanos de Tesalónica, la palabra. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Miren, hermanos amados por el Señor, no solamente amados de nosotros, amados por el Señor. ¿Por qué amados por el Señor? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y cómo lo demostró? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Cómo lo sabemos nosotros ahora? Por el llamamiento. La elección es porque Dios nos amó, pero nos lo empezó a demostrar cuando nos llama, cuando nos regenera. Y miren Romanos capítulo 8, también ahí lo dice. Romanos 8, versículos del 28 al 30. Ahí está el ordo salutis, el orden de la salvación. Y miren qué incluye. Romanos 8 del 28 al 30, empiezo a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes? Esto es, a los que conforme, miren, a su propósito son, vamos a utilizar otra palabra, son regenerados, son llamados eficazmente. Porque a los que antes conoció, ahí está la eternidad pasada, el preconocimiento, la presencia de Dios, a los que antes conoció, también los predestinó, ahí está hablando de la elección, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo? En el tiempo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Ahí ahora vemos el orden. A los que predestinó,
a estos también llamó. Ahí está. A los que amó, a los que predestinó en un amor eterno, que no se veía, que estaba totalmente en Dios Padre, en la obra del Hijo cuando fue a la cruz, y el Espíritu Santo nos estaba preparando para regenerarnos, sí, también nos llamó. Ahí nos lo mostró por primera vez. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuándo nos justifica? Cuando por los dones del arrepentimiento y de la fe creemos en Cristo y nos arrepentimos, nos justifica. Y a los que justificó, miren, a estos también glorificó. Nos va a llevar a la gloria. Obviamente, entre la justificación y la glorificación está la santificación, que es lo que tú y yo estamos viviendo ahora en este tiempo presente. Pero ya nos llamó y nos va a glorificar. Entonces, miren, a su tiempo, Dios lleva a cabo su salvación mediante las operaciones invencibles del Espíritu Santo, quien nos capacita y nos hace tener fe en el Evangelio. Esto es una obra sobrenatural. Miren, nosotros hemos creído por la gracia de Dios, por eso vimos el Dios de toda gracia. Acompáñame ahora, retrocedemos al libro de los Hechos en el capítulo 18, versículo 27. Nosotros creemos por medio de la gracia, porque la fe es el don de la gracia divina. Hechos 18, 27. Empiezo a leer, hablando de Apolos, cuando ya Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios a través de Cristo. Dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho, miren, a los que por la gracia habían creído. Aquellos que por medio del Dios de toda gracia habían creído. Entonces, sí debemos de decirle a las personas que tienes que creer y tienes que arrepentirte. Porque yo no puedo creer y arrepentirme por ti, ni Dios lo va a hacer por ninguno de nosotros. Sí, pero Dios tiene que obrar. Dios tiene que cambiar el corazón para que tú y yo podamos ya, con un corazón nuevo, podamos creer y arrepentirnos. Efesios capítulo 2, el pasaje más conocido en toda la Biblia y en toda la iglesia. Efesios 2:8, porque por gracia, estamos hablando de el Dios de toda gracia, miren, porque por gracia son ustedes salvos, y el medio, ¿cuál es? El medio es la fe, que tú y yo hemos ejercido, sí, pero esto no es de nosotros, pues es un don de Dios y podemos ampliarlo, no solamente la fe, miren, la gracia, la salvación y la fe, todo eso es el paquete del don de Dios. No solo la fe, también la gracia que menciona al principio, la salvación que hemos recibido por la obra de Cristo y la fe. Todo eso es un don de Dios, es el paquete. Y esta fe nos ha sido dada, hermanos, porque por la gracia de Dios pertenecemos a sus elegidos. No hubo nada especial en nosotros. Es el amor especial de Dios hacia criaturas viles. Escucha bien lo que te voy a decir. Hasta parece, me río porque tú me hubieras amado a mí, me hubieras elegido a mí. Yo sé que no. Yo no te hubiera elegido a ti. Y si decimos sí, somos mentirosos. Yo no te hubiera elegido a ti, de verdad te lo digo. Y tú no me hubieras elegido a mí. Y qué bueno que así sea. Y estamos en este lugar porque hemos sido elegidos por Él. Indignos, inmerecedores. Pero aquí estamos, aprendiendo a entender y a conocer ese Dios de toda gracia. Mira Romanos 11, retrocedemos a Romanos 11, versículo 5. Miren, dice Pablo a la iglesia de Roma, a las iglesias locales de Roma en ese tiempo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, miren, escogido por sus talentos, escogido por sus virtudes, no, escogido por gracia, por el Dios de toda gracia. Entonces, antes de pasar a nuestro primer punto, de 3, pertenecen a los elegidos porque el Dios de toda gracia nos ha escogido desde la eternidad para que seamos eternamente trofeos de su gracia.
La gente que nos conoce realmente, que vivió con nosotros en el pecado. Me ha pasado que pecábamos juntos. Claro, en ese tiempo yo no sabía que era pecado. Yo, esto es vida, decía yo, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. En esto me gozo, qué rico es esto, qué sabroso es esto, qué placentero es esto. La gente cuando te ve ahora dice, ¿qué te pasó? Nosotros no queríamos salir de esa vida. Fue Dios que nos convenció para que seamos ahora trofeos de su gracia. Que ninguno de nosotros diga, no, yo decidí cambiar, yo decidí hacerme bueno y ya Dios me vio y me eligió. No, no es así. No es así porque en ese tiempo ni sabíamos que era pecado en lo que vivíamos. Por eso cuando nos pasaban cosas malas decíamos, ¿qué estoy haciendo mal? Yo solamente estoy haciendo lo que la gente hace. Y quizás hasta lo hago menos que otros que lo hacen peor. No, pero ya a la luz de la salvación vemos, no hice más que pecar. No hice más que ofender a Dios, a ese Dios de toda gracia. Porque ahora tú y yo somos trofeos de su gracia, indignos, inmerecedores, frágiles. Nuestro primer punto entonces, según Primera de Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11, es la regeneración o el llamamiento es el fruto de la elección. Repito, la regeneración o el llamamiento es fruto de la elección, no la causa. Vamos a explicar qué significa esta frase del título del primer punto. La regeneración o el llamamiento es el fruto de la elección, no su causa. Miren, además de que ya vimos más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, acompáñame a segunda carta de Pablo a Timoteo. Ahí también lo dice. Ahora, Dios por medio del apóstol Pablo, acabamos de leer lo que nos dijo con Pedro, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira cómo lo dice segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, empiezo a leer, quien nos salvó, miren, y llamó, vale la redundancia, con llamamiento santo, miren eso. Es como cuando dice, fuimos salvos gratuitamente por su gracia. Eso es para que no quede dudas. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, miren, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Queda claro que fue la gracia de Dios lo que lo llevó a llamarnos, lo que lo llevó a elegirnos, lo que lo llevó a predestinarnos, lo que lo llevó a conocernos de antemano. Véanlo, todo eso nadie lo sabía en la eternidad. En el tiempo se está desplegando todo esto. Y se hizo personal para nosotros cuando nos llamó, nos regeneró. La regeneración o el llamamiento eficaz, escuchen bien, es la consecuencia, como dije, es el fruto, es el resultado y no la causa de la predestinación divina. Ahí lo dice al final, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes del tiempo. Antes de Génesis 1:1, porque en Génesis 1:1 dice, en el principio, ahí está, el tiempo. Dios creó los cielos, el espacio y la tierra, la materia. En ese momento se creó el tiempo, el espacio y la materia. No existía nada de eso. Y Dios está fuera de todo eso, por encima de el tiempo, la materia y el espacio. Entonces Dios resuelve amarnos con un amor inalterable, y ese amor fue lo que determinó que ahora fuésemos participantes de su gloria eterna. Esa gloria eterna ya la empezó a compartir con nosotros de manera espiritual. No ha llegado a su punto de culminación manifiesta y visible para todos, pero ya la tenemos por medio de la fe. Cristo ya está sentado ahí y nosotros estamos caminando con paso lento pero seguro hacia esa gloria. Su buena voluntad hacia nosotros lo mueve infaliblemente a ejecutar todas
las resoluciones de su gratuita gracia hacia nosotros. Y que nada lo va a apartar de ellos. Si Dios ya eligió a alguien, mira, escucha bien, si Dios ya eligió a uno de tus hijos para ser salvo, nadie lo va a detener. Ni el pecado de tu hijo, ni todas las huestes satánicas lo van a detener. Él va a salvar a tu hijo. Claro, hay medios, hay que predicarle el evangelio, hay que hablarle de su pecado, pero Dios lo va a hacer. Dios le va a cambiar su corazón. Y eso es solo para los que Él ya conoció de antemano en la eternidad. Entonces, vamos a preguntar esto, miren, porque muchos al considerar este tema de la gracia le dan puerta abierta a, pues como soy salvo por la gracia, pues yo puedo vivir como yo quiera. Dios es tan bueno, Dios es tan lleno de misericordia que no importa cómo viva, no, hermanos, eso no significa la gracia. Miren, pregunto, ¿la prerrogativa divina de la gracia implica que Dios salva a los pecadores, aunque estos continúen viviendo como quieran? Repito, la prerrogativa divina de la gracia implica que Dios salva a las personas, aunque éstas continúen viviendo como quieran. No. Nosotros no creemos en una soberanía interpretada de esa manera. No. Escuchen bien. Como si la soberanía divina o Dios mismo salvara sin reglas o en contra de sus propias reglas. Hemos dicho en otros estudios, en otras series, que Dios es santo, justo, recto, perfecto, preciso, implacable. Él no hace nada incorrecto. Él no puede ir en contra de su naturaleza santa y perfecta. Miren, el mismo versículo que leímos en 1 de Pedro 5, 10 y 11, y ahora en 2 Timoteo 1:9, este mismo versículo que habla de Dios como el Dios de toda gracia en relación a nuestra salvación, ahí mismo se menciona que nos llamó, pero que su llamamiento es santo. Véanlo, no solamente menciona que ahí implica que Dios es santo, sino que el llamamiento que nos hace es un llamamiento y una regeneración que va a apuntar a la santidad. La santidad será la marca general de nuestra vida, no de manera perfecta, pero en la gran generalidad de nuestra vida siempre estaremos apuntando con la ayuda de Dios a la santidad. Lo vuelvo a leer ese versículo, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó, con llamamiento santo, santo. Entonces, no creemos nosotros que Dios salva a una persona y la deja vivir como quiera. No. Porque ahí mismo también en esa carta, el fundamento, menciona que el fundamento, la base legal del Señor está firme. En ese mismo versículo que vamos a leer se agrega que se aparte de la iniquidad o de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. De lo contrario no puede ser salvo. Entonces vean cómo apunta, sí, a la gracia de Dios, sí, pero también a cómo vive aquel que cree en la gracia de Dios. Ahí mismo en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 19. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Miren, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está. La gracia de Dios que nos salva, sí. El conocimiento anticipado, la elección, la predestinación de Dios, sí. Pero la marca del que ha sido llamado eficazmente regenerado es que continuamente con la ayuda de Dios, por amor a Dios, le pedirá, ayúdame a luchar contra esto que no te agrada, que es mi propia iniquidad. Entonces, comprenderemos mejor el título divino, el Dios de toda gracia,
Si lo comparamos con otro título que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, acompáñame ahí, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Al final de ese versículo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, toda consolación. El Dios de toda consolación. Escuchen bien esto. La principal diferencia entre ambos títulos, el Dios de toda gracia y el Dios de toda consolación, es que el segundo, el Dios de toda consolación, se restringe o se limita más al aspecto dadivoso de esa gracia de Dios. Porque ahí lo dice al principio del versículo 4. Ese Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Véanlo, la consolación va hacia la tribulación nuestra, hacia la aflicción. En cambio, la gracia abarca eso y más. Abarca eso y más. Pero se entiende también, se puede entender, Dios es un Dios de toda gracia y una de ellas es que también es un Dios de consolación. Como el Dios de toda consolación, no solamente es el dador de todo consuelo real y el que nos sostiene en todas nuestras pruebas, sino que es el dador de todos los consuelos y misericordias temporales que vivimos ahora. Porque todo refrigerio natural o beneficio que recibimos de las otras criaturas, la comida, el vestido, la ayuda que podemos recibir de otras criaturas, ya sea personas, otros animales, otros servicios, se debe únicamente al hecho de que Dios las ha bendecido para nosotros. Y nosotros reconocemos, esto lo tengo por Él. Si tengo una gran capacidad intelectual para ejercer un buen trabajo, tener un gran cargo, ha sido por Él. Y voy a utilizar ese cargo no para mi propio beneficio, sino para servirlo, para darle la gloria. Todo lo que Él me dé es por su gracia, no porque yo lo merezca, no porque tengo la capacidad. Repito, aún esa capacidad Él nos la da y nos pone a prueba. Pero también vemos que es el Dios de toda gracia. ¿Por qué? Miren, ejemplos de esa gracia. Es una gracia que nos busca y nos encuentra a los elegidos. Es una gracia vivificante que nos llama eficazmente. Es una gracia perdonadora en Cristo. Es una gracia purificadora por el Espíritu Santo. Es una gracia proveedora en el día a día. Es una gracia restauradora o santificadora. Es una gracia preservadora y al final es una gracia glorificante. Es decir, es una gracia de toda clase y medida plena. Entonces, el título, el Dios de toda consolación, sirve para ilustrar lo que estamos considerando aquí, el Dios de toda gracia. No obstante, repito, cuando utilizamos el Dios de toda consolación, apunta solamente a nuestra vida presente, porque ya cuando estemos en la gloria ya no vamos a necesitar ser consolados, ya vamos a estar disfrutando plenamente cara a cara, ya no habrá lágrima, menciona Apocalipsis, ni dolor, ni sufrimiento, ni llanto. Entonces sí, el Dios de toda gracia es de manera general y ahora Él es nuestro Dios también de toda nuestra consolación. Entonces, vamos a dejar un poco más claro esto antes de pasar a otra consideración. Las dispensaciones de la gracia de Dios, son más extensas que las de su consuelo. Dije, el Dios de toda gracia, el Dios de consolación. Repito, las dispensaciones de la gracia de Dios son más extensas que las de su consuelo, porque tú y yo no todo el tiempo estamos atribulados. Tú y yo no todo el tiempo estamos afligidos, pero sí necesitamos todo el tiempo de su gracia. En la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en la juventud, en la vejez. Necesitaremos de su gracia. Miren, en ciertos casos, Dios da gracia donde no da consuelo.
Repito, en ciertos casos Dios da gracia y mucha gracia donde no da consuelo. Por ejemplo, la gracia iluminadora de Dios, cuando te ilumina y te da convicción de pecado, trae consigo los dolores precisamente de esa convicción de pecado, que a veces duran mucho tiempo, semanas, meses, a veces años, antes de que sea concedido algún alivio. Hay una convicción de pecado que no tienes paz, estás ahí batallando, te sientes tan sucio, tan vil ante ese Dios santo y justo, que es su gracia, pero no te ha dado el consuelo. No te ha dado seguridad, no te ha llevado completamente a Cristo, te está mostrando con la ley cuán pecador eres, con tu vida, con tu experiencia. Mira cuánto has pecado, mira, mereces morir. Yo te voy a tratar como realmente mereces. Me está tratando con su gracia. Sí, pero no me ha dado el consuelo. Miren, también bajo su vara de castigo a sus hijos, los que ya son sus hijos, se otorga una gracia que nos sostenga mientras se nos retiene el consuelo. Cuando disciplina a un creyente verdadero, nos está disciplinando con su gracia, pero nos hace sentir mal, no nos ha dado consuelo, nos lleva a un arrepentimiento profundo. Vean esto lo experimentó Pablo ahí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 12, cuando vemos que habla del aguijón en la carne. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Segunda a los Corintios 12, del 7 al 10, empiezo a leer. Dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Vean esto: un demonio, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo, por un tiempo solamente recibía gracia, pero él quería consuelo. Quítame esto, Señor. Me duele, no me gusta. Siento que no te estoy sirviendo como tú te mereces. Quítamelo. Pues Dios le dijo: pues precisamente eso está produciendo en ti que seas como yo quiero que seas. Entonces, él recibía gracia, pero no consuelo. Hasta que ya entendió, entonces ya recibió el consuelo. Hágase tu voluntad, Señor. Y él estaba siendo disciplinado en la gracia sin consuelo. Pero ya llegó el momento donde el Señor le dio ambas cosas. Hebreos 12:11 también lo menciona. Cuando habla acerca de los que ya son hijos de Dios, Hebreos 12:11, para no leer todo el párrafo, ahí empieza desde el versículo 5, Hebreos 12:5, pero solamente vamos a leer el versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, consuelo, sino de tristeza. Ahí está. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fue lo que experimentó Pablo después de un tiempo. Señor, quítame este aguijón, no tengo paz, no tengo consuelo. Sí, pero después Dios le dio el consuelo. Entonces, Dios dispensa todo tipo de gracia según la necesidad precisa que tengamos. Dios no solo tiene para nosotros todo tipo concebible de gracia, sino que con frecuencia la otorga precisamente en el momento de nuestra necesidad, porque es entonces cuando el favor gratuitamente concedido se manifiesta en toda su belleza. Se nos invita gratuitamente a venir con toda confianza al trono de la gracia, y ese acceso es para los que no pueden ayudarse a sí mismos, para los que día a día Dios les muestra: no vas a poder.
Yo estoy creando esta debilidad en ti para quitarte tu autosuficiencia. Miren Hebreos capítulo 4, ahí leímos en Hebreos 12, ahora retrocedemos al capítulo 4 en el versículo 16. Acerquémonos, Hebreos 4, 16, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y otra vez dice, y hallar gracia para el oportuno socorro en el momento preciso. Véanlo, nosotros no oramos, Señor, gracias, porque pues me vas a dar gracia todo este tiempo. Sí, está bien, sí, pero en el momento preciso vas a pedir una gracia específica. Y esa gracia será oportuna. La gracia que hoy nos va a dar Dios no va a ser suficiente para mañana. Necesitamos tomar de Él gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, y eso se crea en la comunión con Dios. Así es nuestro Dios, lleno de gracia, ministrando a favor nuestro a toda hora y en todo asunto. Miren, el apóstol Pablo nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, no han sufrido ninguna tentación que no sea común a la naturaleza humana caída. Porque el pecado contra el Espíritu Santo, que es un pecado terrible, es cometido solamente por quienes tienen una afinidad especial con Satanás, los que no son salvos. Y Satanás es el quien tiene los malos designios de oponerse al reino de Cristo. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, dice Pablo, el Señor les dará también una salida a fin de que puedan resistir cuando esa tentación llegue. Y eso está en 1 Corintios 10:13. Que acabo de parafrasear. 1 Corintios 10:13. Y Cristo promete que a excepción con ese pecado recién mencionado, el pecado contra el Espíritu, a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia precisamente por la gracia de Dios. Y eso sí lo vamos a leer, son palabras de Cristo. Mateo capítulo 12, en el versículo 31. Mateo 12, 31, porque en ese párrafo habla de la blasfemia contra el Espíritu. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, véanlo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Vean eso. Porque ellos decían, no, este sí tiene poderes sobrenaturales, decían los fariseos. Sí, pero los poderes sobrenaturales los tienen por el poder de Belcebú, atribuyendo que era un poder satánico, el poder del Espíritu Santo que operaba en Cristo. Entonces, el Dios de toda gracia produce arrepentimiento de todo tipo de pecado, tanto de los cometidos antes de la conversión y ya siendo creyentes, Él sigue profundizando el arrepentimiento por los pecados cometidos después de la conversión. Entonces, ¿dónde vimos esto? Hace 15 días mencionamos brevemente el caso del apóstol Pedro, que negó a Cristo, ya siendo convertido en el Nuevo Testamento, y vimos que también le sucedió al rey David en el Antiguo Testamento. Fue adúltero, asesino y cometió otros pecados, ya siendo creyentes, pero también fueron llevados al arrepentimiento profundo. Mira, ahora el profeta menor Oseas, en el capítulo 14, versículo 4. Vean esto, dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Sí, pero ¿sobre quién derramó la ira que merecíamos? Sobre Cristo en la cruz.
Pero dice, los amaré de pura gracia. Cada uno de nosotros tiene abundantes razones para decir de todo corazón y por experiencia propia, la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Y podemos decir, yo fui amado por la gracia de Dios. Antes de pasar a nuestro segundo punto, acompáñame a primera de Timoteo capítulo 1, versículo 14. Cuando habla el apóstol Pablo de su testimonio, que todo lo que hacía, véanlo, miren qué pecado utiliza el que acaba de decir Cristo, todo pecado y blasfemia. Primera Timoteo 1, en el versículo 13, y habiendo yo sido antes que blasfemo, véanlo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, miren, por ignorancia y en incredulidad. Pero vean esto, pero la gracia, versículo 14, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren, no niega su pecado, pero la gracia es mayor. Superó mi pecado. Y todos nosotros, ya que hemos sido llamados y regenerados, podemos decir por experiencia, la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Todo lo hice en incredulidad, todo lo hice por ignorancia. Cometí este pecado y el otro, y lo hice muchas veces, pero la gracia ha sido derramada abundantemente. Punto número 2. La prueba infalible de su abundante gracia hacia nosotros. La prueba infalible de su abundante gracia hacia nosotros. Pues es eso precisamente, su abundante gracia. Regresamos a primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Vean esos dos atributos, gracia y gloria de Dios. Entonces, aquí está la mayor y la más grande prueba de que Él es realmente el Dios de toda gracia, sí, pero para con su pueblo, repito. No se necesita ninguna evidencia más convincente y bendita para manifestar su buena voluntad para con ellos. Aquí se evidencian claramente la abundante gracia y los buenos propósitos que hay en su corazón hacia ellos. Miren, como leímos en Romanos 8:28, los elegidos somos llamados de acuerdo con su propósito, no para realizar nuestras propias vidas, no para vivir el cristianismo como queremos vivirlo, no para una autorrealización, es para su propósito. Leímos en Romanos 8:28, dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, son regenerados. Es decir, todo su propósito, como vamos a leer ahorita, está realizado y está encerrado, está encapsulado en solamente una persona y la gloria de esa persona, en Cristo Jesús. Y esto está en Efesios capítulo 3. Vean esto, hermanos. Todo está en Cristo. Efesios 3:11. Como les mencioné ahorita, en Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ahí está la palabra, su propósito son llamados. Ahora vean esto, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo, que decretó, que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces muchos empiezan, ay, ¿cuáles serán los propósitos de Dios? ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? Bueno, si eres llamado, si eres regenerado, es que tu vida sea entregada a Cristo y tú seas conformado a Cristo en una comunión constante y creciente con Él, en una iglesia local, en compañía de tus hermanos, en tu casa, en tu trabajo, a solas. Cristo. Que tu propósito de vida ahora también se convierta al mismo propósito de Dios, el cual es Cristo.
No hay misterio en esto. Todo, todo se manifiesta en Cristo para nosotros. Es para que lo entendamos. Recuerden que Dios es uno solo en tres personas. ¿Cuál de las tres se hizo carne? No el Padre, no el Espíritu Santo, el Hijo. Eso no significa que es mayor al Padre o al Espíritu, no, sino que es para que tengamos esa relación íntima con alguien que es carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Y no se quede nada más allá en una idea, en un sentimiento, no, esto es algo real. Podemos llegar a ser como Cristo porque Él llegó a ser como nosotros. Él es el ejemplo, Él es la vara, Él es la norma, Él es el estándar. Todo el propósito eterno de Dios está en Cristo. Por eso les puse como el título, esta es la prueba infalible de su abundante gracia hacia nosotros. La gloria eterna. Hermanos, cuando hablamos de la gloria eterna es estar con Cristo, estar con el Padre por Cristo y por su Espíritu Santo. No es estar en un lugar ahí como nosotros muchas veces en la iglesia. Yo vengo a la iglesia, pero que nadie se meta conmigo. A mí déjenme solo en la iglesia, aquí estoy solo. No, en el cielo no será así. No será así, no puede ser así. No habrán vidas independientes. Será mejor que en la iglesia local. Será algo, una comunión directa, inmediata con ese Dios trino por Cristo. Entonces, el llamamiento eficaz nos trae de la muerte a la vida, y repito, como dije en la introducción, es la primera manifestación abierta de la elección gratuita de Dios y de su amor para con nosotros. Es la manifestación directa, personal. Es la obra interna del Espíritu Santo para que veamos cuánto Dios nos ama de manera personal y para que creamos que también nos amó en Cristo y en Él descansamos. Pero es algo interno, es algo subjetivo, es algo personal. El llamamiento entonces es el fundamento de todas las obras que su gracia hace después por ellos. Es entonces cuando comienza esa buena obra suya, la que finalmente será perfeccionada hasta el día de Jesucristo, como leemos en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo. Y dice Pablo al principio, estoy persuadido de esto. No solamente porque el Señor ya me lo reveló, sino porque lo estoy experimentando en mí y lo estoy viendo en los hermanos. Cada vez que los visito en mis viajes, veo que este hermano ya creció, este hermano ya mortificó este pecado, este hermano ya está sirviendo, este hermano ya venció este miedo, este hermano está consagrando más su vida. Estoy persuadido, convencido, seguro de esto. Si ya Dios te llamó, si ya Dios te regeneró, ese es el primer paso para sus otras gracias. Pero repito, son gracias espirituales. Y aquí es donde muchos se confunden y piensan, riqueza material, salud ininterrumpida, matrimonio como el de Hollywood, familia como la de la televisión, y empezamos. No, hermanos, hay cosas mejores. Lo espiritual es mejor que todo eso, porque aunque Dios nos pueda dar todo eso, tampoco estamos peleados. Eso es temporal. Como les dije, si tu hijo, tu hija, tus hijos no están marcados para la eternidad, para la salvación, solamente los vamos a tener en esta vida. Y tu mamá y tu papá y mi mamá y mi papá y mis hermanos, nadie merece ser salvo. Se oye feo, se oye fuerte, pero así es. Entonces, las gracias de Dios son espirituales y son mejores porque no son temporales. Todo lo que Dios nos pueda dar aquí no debe de opacar a Cristo, porque como leímos en Efesios 3:11, su propósito eterno está en Cristo. Y ese debe de ser nuestro propósito ahora. Me levanto de la cama por Cristo. Si yo hoy me muero, voy a Cristo.
si voy a servir por Cristo y lo voy a hacer lo mejor posible por Cristo y voy a vivir eternamente con Él. Ya está seguro. Entonces, mediante esa obra de regeneración somos llamados a una vida de santidad aquí y a una vida de gloria futura en el más allá. En la frase que los llamó a su gloria eterna, que leemos en 1 de Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna, se nos informa que los que una vez fuimos por naturaleza hijos de ira, como se menciona en Efesios 2:3, y que ahora somos, gracias, participantes de la naturaleza divina, y que ya ahora somos por su gracia participantes de la naturaleza divina, como leemos y leímos hace unos estudios en 2 de Pedro 1:4, también seremos en el futuro participantes de la gloria eterna del mismo Dios. Véanlo, fuimos hijos de ira, sí, pero ahora hemos sido llamados y regenerados. Ahora participamos de la naturaleza divina y aparte, lo mejor aún todavía está por llegar, una gloria eterna sin relación ninguna con el pecado. Entonces, hermanos, aunque el llamamiento eficaz no nos pone inmediatamente en una posición de gloria eterna, sino en una expectativa de la gloria eterna, sin embargo, ya nos capacita el llamamiento y la regeneración, ya nos capacita en este momento y nos adecua plenamente para participar en un día de ella. Y por ese llamamiento y esa regeneración podemos decir con toda seguridad, yo creo en Cristo porque fui regenerado y si hoy me muero físicamente, ya estoy en la presencia de Dios, en mi espíritu. Iría yo inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo. Ya estoy en sus manos, ya no tengo miedo. Estoy seguro, no importa lo que me pase, yo estoy en sus manos. Ya soy participante de su gloria. Por eso el apóstol Pablo dice a los colosenses que él mismo estaba dando gracias a Dios con gozo y alegría al Padre, porque Pablo veía que a los hermanos de Colosas Dios ya los había facultado, ya los había capacitado para que ya hoy mismo participen de la herencia de los santos en el reino de la luz. Véanlo, acompáñenme, aquí estamos en Filipenses, vamos a una página adelante, Colosenses 1:12. Vean esa palabra que utiliza la Biblia en el griego. Colosenses 1:12. Dice, con gozo, con alegría, dando gracias al Padre, dice Pablo, que nos hizo aptos, capaces, ya nos hizo competentes ya para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, no importa nuestra condición externa, no importa si estamos en una silla de ruedas, no importa si caemos postrados en una cama de un hospital sin poder caminar y poder mover, éramos allá cuadraplégicos o parapléjicos. Internamente ya eres un participante de la gloria. Puedes tener el peor de los sufrimientos físicos, podríamos tenerlos, y no estamos exentos de eso. Y hacia allá vamos caminando, quién sabe qué nos depara físicamente. Pero podemos decir, Señor, ayúdame, porque tú me has llamado para tu gloria. Es por tu gracia, es para tu gloria, es para tu honor, no para el mío, no para mi beneficio, no para salvaguardar mi reputación y mi imagen. Es por tu gracia, Señor. Sosténme, ayúdame. Y Él lo hará. Entonces, debemos de mirar más allá de los deleitosos torrentes de la gracia. Debemos de mirar a la fuente de todas esas gracias. Es Dios mismo. Por eso menciona el Dios de toda gracia. Es la gracia infinita, sí, pero se refiere a la propia naturaleza de Dios, la que se involucra para cumplir sus propósitos benignos y alimenta continuamente esos torrentes. Tú y yo, no importa la prueba que tengamos, no importa
el miedo que tengamos que enfrentar. No importa la adversidad más atemorizante o angustiante que podamos ver en el futuro cercano. Nosotros podemos decir, Dios ya fue bueno conmigo. Dios ya ha sido bueno conmigo, ya lo demostró. De manera doble, envió a Cristo a morir por mí. El acto fuera de mí. Y envió a su Espíritu dentro de mí. Ya me llamó, ya me regeneró, ya ha sido bueno. Ya me demostró su amor y eso me hace entender que antes de que todo existiera ya había pensado Él en mí y me eligió. Me predestinó, me amó y me lo demostró al llamarme y al regenerarme y a llevarme a Cristo siendo pecador. Entonces hay que notar cuidadosamente que cuando Dios, vamos a utilizar esta palabra, inauguró su decisión de gracia, cuando le dijo a Moisés, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, eso es un acto, tener misericordia es un acto, es una decisión, ¿sí? Le dijo, voy a tener misericordia del que yo tenga de misericordia, dice, lo hizo después de haberle mostrado todos sus atributos o parte de los atributos. Porque le dijo, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Vean esto, primero Dios nos muestra quién es Él y luego nos muestra qué va a hacer siendo como es. Vamos a verlo en Éxodo 33. Entonces, Él hace de acuerdo a lo que Él es. No puede negar su naturaleza. Éxodo 33, versículo 19. Véalo, primero se presenta en sus atributos y luego en sus decisiones o en sus juicios. Éxodo 33, 19, y le respondió Dios a Moisés, yo haré pasar todo mi bien, ahí está, delante de tu rostro. O sea, me vas a conocer primero y proclamaré, miren, el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué quiere decir eso? Sus atributos, su ser, su naturaleza, su esencia. Y luego menciona lo que hará. Pero primero Él se presenta como es. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Véanlo. Moisés debía ser cautivado primero por toda la gracia y misericordia que habita en Jehová mismo, antes de que su mente se volviera para considerar la suma de los decretos y propósitos de la gracia de Dios. Esa gracia, que es parte de su mismo ser, debe de ser dada a conocer a su pueblo. Debemos de ir proclamando quién es Dios para que entendamos cómo actúa. Sí, actúa con gracia, con misericordia y perdón sobre sus elegidos, pero sigue actuando con justicia y santidad sobre todos aquellos que no se arrepientan y crean. A nadie le va a dar injusticia. Dios no puede ser injusto. Entonces, esa gracia debe de ser dada a conocer a su pueblo. El verdadero océano de bondad que habita en Dios está entregado a promover el bien de su pueblo. Y si tú ya has sido llamado, si ya has sido regenerado, entonces Dios cumplió también para ti, para mí esto. Ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido compasión de nosotros. Prefirió castigar a Cristo. Nos mandó a su Espíritu Santo para sacarnos de las tinieblas, de nuestro pecado. ¿Sí o no es misericordia? Por eso nosotros no creemos en un evangelio que solamente ofrece bendiciones temporales. Todas esas bendiciones van a acabar. ¿Quién me asegura que voy a vivir 3 días más? Nadie me asegura eso. Solo en mis planes egoístas me veo viviendo más allá de 3 días, pero en los planes de Dios quizás mañana, vámonos, vámonos de esta tierra. No importa, estaré en la gloria. Estaré en la gloria esperando la manifestación externa de su reino, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces,
Como leímos, Dios mismo hizo pasar todo su bien, todos sus atributos ante los ojos de su siervo Moisés, y Moisés cobró aliento al contemplar toda esa ilimitada riqueza de benevolencia. Al conocer a Dios pudo entender, este Dios sí puede tener misericordia, este Dios sí puede tener clemencia hacia aquellos que no la merecen, no la merecemos, véanlo. Tal fue el ánimo que Moisés recibió, que tuvo plena seguridad de que el Dios de toda gracia sería verdaderamente misericordioso con aquellos que ya había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios puede cumplir sus propósitos por lo que Él es. Esa gracia esencial, arraigada en el mismo ser de Dios, ha de ser el primer objeto de la fe, conocer a Dios por Cristo. Y cuanto más esté dirigida a ella nuestra fe, hacia esa gracia de Dios y sus atributos, mayor sostén recibirán nuestras almas en la hora de la prueba, ya que nuestras almas estarán persuadidas de que Él no nos puede fallar. Miren, que sí nos podrá disciplinar, que sí nos podrá apartar de su, como vimos hace rato, de su consuelo temporal, pero no nos va a apartar ya de su gracia. Por eso dijimos, la gracia es mayor a sus consolaciones. Nunca nos va a abandonar. Si no lo hizo en nuestro peor momento, en nuestra peor condición nos vio y nos eligió. ¿Cuánto no más nos va a cuidar ahora que ya somos sus hijos? Ya somos llamados, ya nos dio a su Espíritu, ya nos selló con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos más teología? No. ¿Necesitamos más doctrina? No. No necesariamente. Necesitamos conocer a Dios por medio de la doctrina y de la teología. Véanlo. La teología y la doctrina son medios. Hermano, el culto de hoy no es el fin. La palabra que estamos predicando no es el fin de la reunión. Es un medio por el cual estamos conociendo más y mejor a quien ya nos salvó. Los cánticos no son el fin de la reunión, ni la ofrenda, ni las oraciones. Son medios por los cuales tenemos comunión con Él para conocerlo mejor. Y podemos seguirlo conociendo mejor fuera de las reuniones, en casa, con tu esposo o tu esposa si es creyente, tu familia y a solas. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor de conocerlo? Entonces, Él no nos puede fallar. Él no nos va a fallar. Porque leímos, repito, en 1 de Pedro 5:10, nos llamó en tiempo pasado, ya nos llamó a su futura gloria eterna, y esa gloria eterna ya está asegurada por lo que Cristo hizo. Sin lugar a dudas, esta frase es introducida para magnificar a Dios y ejemplificar su maravillosa gracia. Sin embargo, esta frase que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, tomada aparte del resto de esta plegaria, es el argumento presentado por el apóstol Pedro para apoyar la petición que sigue. Es como si Pedro le dijera, Padre, 1 de Pedro 5:10, si ya nos has llamado a tu gloria eterna en Jesucristo, porque tú eres un Dios de toda gracia, ¿cómo no vas a poder hacer luego esto otro? Si ya hiciste lo más, ¿cómo no harás lo menos? ¿Por qué? Porque esa es la base que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, siendo Él el Dios de toda gracia. Pedro pedía que Dios perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a sus santos. Este es el argumento presentado por el apóstol. Era lo mismo que si argumentara diciendo, puesto que ya has hecho lo que es más grande,
Ya nos has llamado, ya enviaste a Cristo a que hiciera lo que ningún hombre iba a poder hacer, cumplir la ley con su vida y con su muerte. Ahora concede lo que es menos y lo vas a conceder para criaturas infinitamente inferiores que tú, en vista de que van a ser participantes de tu eterna gloria en Cristo, que tú quisiste darles. Padre, concédeles lo que necesitan mientras permanecen en este mundo pasajero. Pero vean cómo dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué inmediatamente después de que dice, perfecciónalos, afírmalos, fortalécelos y establécelos, dice, a Él sea la gloria? Es como decir que Dios, después de que te haya probado y te haya hecho, te haya debilitado y ha hecho padecer por un tiempo, Él te haga más perfecto. Véanlo, vean las palabras, te haga más perfecto, te haga más firme, te haga más fuerte y te establezca. ¿Pero para qué? Enseguida pensamos, para que yo viva la vida que siempre he querido vivir y no había podido. No, para su gloria y para su imperio. Todo esto Dios lo puede hacer y lo podría hacer mejor si tenemos en mente, Señor, yo quiero ser mejor para ti, para tu gloria, para tu imperio, porque tú lo mereces. Yo no merezco ser perfeccionado. Yo no merezco ser afirmado, ni fortalecido, ni establecido, pero es para tu gloria y es para tu imperio. Hazlo, Señor. Hazme mejor espiritualmente para ti. Como les he dicho en otros estudios, haz la mejor versión de mí. Pero vean, esa frase se utiliza en el mundo empresarial, pero para que yo obtenga el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor sueldo, el mejor puesto. No, nosotros es para servirlo mejor. Perfecciona tu obra en mí, hazme más como Cristo, sí, pero para tu gloria y para tu imperio. Entonces Dios lo va a hacer. ¿Ya entendiste este versículo? Entonces sí, lo hará pronto, lo hará antes, lo hará mejor. Si nuestros corazones estuvieran más ocupados con quien nos ha llamado y con aquello a lo que nos ha destinado, no solo abriríamos más nuestras bocas en adoración y oración, sino que también estaríamos dándole las gracias por todo lo que nos ha prometido, que fue alcanzado por Cristo. No es otro sino Dios mismo, sentado en forma resplandeciente sobre su trono, que está rodeado por las huestes celestiales que lo adoran, quien en breve nos dirá personalmente a cada uno de nosotros, ven a mí y deleítate en mis perfecciones. ¿Crees que Dios retendrá cosa alguna que sea para nuestro bien espiritual? Hermanos, muchas veces en la vida cristiana hablamos, es que la soberanía de Dios. Dios, si Dios quiere, está bien hablar así, pero es la mitad. ¿Qué me corresponde a mí? Como les mencioné hace 15 días cuando vimos la primera parte de este tema, las dos obligaciones de los ministros de Dios, exhortar y enseñar al pueblo la palabra desde la perspectiva del Evangelio. ¿Y cuál era la otra? Pedir al Dios de toda gracia. Señor, pero esta palabra que les acabo de exhortar con todo mi ser no va a surtir efectos si tú no los cambias. ¿Y cuáles eran las dos obligaciones del oyente? Estar atento a lo que Dios les está diciendo por medio de un siervo inútil y también decirle, Señor, haz que esto sea vida en nosotros. Haz que esto sea vida. Centrarnos más en Él, a lo que nos ha llamado, a la herencia que ya tenemos, hermanos. ¿Será que Él nos niegue alguna cosa que sea para nuestro bien espiritual? Y véanlo, no solamente, Señor, es que esto me va a beneficiar espiritualmente, no, es para tu gloria y para tu imperio. O sea, se trata de ti siempre, no de mí, no de mi vida.
no de mi felicidad. Ahí está incluida mi vida y mi felicidad, mi propósito, pero es su gloria. Vamos a tener autorrealización cuando aprendamos a vivir para su gloria, no importa lo que Él permita. Esto es para tu gloria, Señor. No importa si no me gusta, si me duele, es para tu gloria. Y yo estoy contento si a ti te agrada, aunque a mí no me guste. Esa es la fe que Dios quiere. Vean cómo es soberanía de Dios, pero mi responsabilidad. Siempre le dejamos todo al Señor. La iglesia va a crecer cuando Dios quiera. Yo voy a crecer si Dios quiere. No, hermanos, no es así tan fácil. Dios no premia la negligencia ni la apatía. Se los he dicho muchas veces. Yo tengo que luchar con esto todos los días. Yo no me puedo dar el lujo, hermanos, de decir, yo voy a abrir mi Biblia hasta el próximo domingo a ver qué les predico. No, hermanos, estoy yo faltándole a Dios, no a ti. Nuestra vida es lo de menos. Es su gloria, su imperio. Y precisamente porque no puedo es que le pido que me ayude. Nadie puede hacer esto. Si Él nos ha llamado para el cielo, nuestra meta es estar con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Existe alguna necesidad que nos niegue aquí en la tierra? No. Porque esto nos los dio sin habérselo pedido. Ya nos da la oportunidad de pedirle, Señor, estoy viendo tu palabra, voy entendiendo que hay que caminar hacia esta dirección, pero no lo tenemos, dánoslo. Y va a haber una lucha. Porque muchas veces Dios no nos los da inmediatamente porque nos prueba qué tanto lo quieres. Estarás dispuesto a pagar y caminar todo el camino que yo te haga caminar. Y vas a derramar todas las lágrimas que yo quiera que derrames. Y ahí tú vas a saber si quieres esto por emoción o realmente lo quieres para mi gloria y para mi honra. Estarás dispuesto a pagar el precio que sea necesario, aunque te cueste la vida, aunque te cueste todas tus finanzas, aunque te cueste morir. Qué argumento más poderoso y prevaleciente, hermanos. Es como si el apóstol estuviera diciendo, Señor, ten cuidado por la obra de tus manos. Ciertamente los has llamado de las tinieblas a la luz, pero todavía son muy ignorantes y temerosos. Y es solo por tu buena voluntad que van a pasar la eternidad en tu presencia en las alturas, pero todavía están aquí en el desierto y rodeados de debilidades. Entonces, en vista de todo esto, ejecuta todas las otras obras de gracia por ellos y en ellos, obras necesarias para traerlos con camino seguro a tu gloria, porque es para tu gloria. No solamente para pasar por este mundo así de panzazo, no, hermanos, es vivir vidas que lo honren a Él, los mejores sacrificios para Él. Hermanos, de verdad me pongo también como culpable de esto que voy a decir. Nos esforzamos muchas veces para obtener otras cosas para nuestro beneficio, pero cuando se trata de la iglesia y de tener comunión con Dios, nos excusamos. No, es que Dios sabe que estuve muy ocupado. No, hermanos, nuestros mejores esfuerzos para Él, porque Él es digno. Nuestra vida no es digna, ni de hacer nuestros mejores esfuerzos. Entonces, hermanos, aquí Pedro está diciendo, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, no solo debe de ser la base de una confiada expectativa de lo que hará, sino que debe de ser usado por nosotros como argumento al presentarle nuestras peticiones a Dios. Señor, si tú ya me regeneraste, Señor, si ya enviaste a Cristo que muera bajo la ira que yo merecí. Véanlo. Podemos decirle, Señor, puesto que ya me has regenerado y llamado, dame ahora crecimiento en la gracia. Ya que has puesto en mi corazón odio por el pecado y hambre de justicia, intensifica este odio por el pecado y esta hambre por la justicia. Puesto que ya me has hecho un sarmiento de la vid, como leímos al principio del culto, haz que sea más fructífero para ti. Puesto que ya me has unido a tu amado Hijo, capacítame para mostrar sus obras
para honrarlo en mi vida diaria y de esa manera mostrarlo a los que no lo conocen. Es por lo que Dios es por lo que Dios ya hizo que le puedo decir, Señor, haz esto, pero para tu gloria y para tu imperio, por los siglos de los siglos. Se trata de ti, Señor, se trata de tu honra, de tu nombre. O sea, mi vida, Señor, afecta tu honra, tu gloria. No puedo dejar que se manche tu nombre y tu gloria por mi negligente vida, por mi perezosa vida, por mi apática vida. No puede ser porque se trata de ti. Es tu honor, es tu reputación. No me necesitas, pero se trata de ti. Entonces, hermanos, nuestro llamamiento y nuestra justificación que ya tenemos deben de ser la causa de nuestras mejores alabanzas, porque tenemos ya la expectativa real de la gloria futura. Ya que a través de su llamamiento hecho a nosotros, Dios ya se ha manifestado a sí mismo como el Dios de toda gracia para el creyente. Y eso debe de fortalecer y confirmar grandemente nuestra fe en Él. Ya lo hizo. Entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a dedicar nuestras vidas a Él? Vean esto. Cuando Dios nos llamó eficazmente, como hemos visto en otras series, Dios nos vistió con una justicia. Y ya con el Evangelio vemos que es la justicia de Cristo. Y esa investidura nos asignó un derecho divino a la gloria. Vean estos versículos que les voy a mencionar. Primero vamos al Antiguo Testamento, al profeta mayor Isaías. Este versículo también lo hemos visto. A Isaías en el capítulo 61, versículo 10. Y luego vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento con otros versículos que les voy a mencionar. Isaías 61, 10. Dice el profeta Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, miren, con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿Cómo que me rodeó? Lo hemos explicado. Se trata de la justificación. Cuando el Señor nos llama por su Espíritu Santo y nos regenera, nos da un corazón nuevo, y con ese corazón nuevo vienen una serie de cosas: convicción de pecado, contrición, confesión, y empezamos a ver nuestra indignidad, empezamos a conocer de manera inicial la santidad y la justicia de Dios, y luego viene el Evangelio, pero ya la respuesta está en Cristo. Cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos, se nos otorga la justificación. Legalmente Dios nos pone la justicia o la obediencia de Cristo. Es una vestidura. No nos hace internamente justos, sino que externamente se nos declara justos, siendo pecadores. Y a eso se refiere, me rodeó con un manto de justicia. O sea, Dios me ve con la justicia de Cristo imputada, puesta a mi cuenta, como que yo esté cubierto. Fíjate que acaba de pasar nuestro invierno, que estuvo muy fuerte extrañamente para nosotros. Así, un suéter, un ropaje externo. Ahora, acompáñame a Romanos capítulo 5, los versículos 17, 18 y 19, donde habla del paralelismo, contraste y comparación de Adán y Cristo. Romanos 5, 17 al 19, pues si por la transgresión de uno solo, miren, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, miren, y el regalo de la justicia. La gracia de la justicia. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por representación, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí se interpreta correctamente ese versículo de Isaías 61:10. Y miren ahora, dale vuelta a una página, Romanos 8:17, perdón. Y si ya somos hijos por adopción, pues también somos herederos. ¿Qué significa eso? Herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, o sea, hijos en Cristo. Desde el principio, hermanos, desde la eternidad, Dios tuvo como meta final nuestra glorificación y nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Cuando Dios regenera a alguien, le da la fe. La fe en Cristo es la que quita las cosas que lo descalificaban para la gloria eterna. Es decir, la fe quita la contaminación, la culpa y el amor por el pecado. Porque ya no quiere vivir ofendiendo a aquel que ya entiende que murió por sus pecados. Y por esa fe recibe un título legal seguro para el cielo. Es el boleto de entrada. Mediante el llamamiento eficaz, Dios nos habilita para la gloria eterna y nos entrega un adelanto del mundo venidero. Entonces, el gran final que Dios tenía en mente desde el principio fue nuestra glorificación. Y todo lo que hace por nosotros son pasos y son prerequisitos que apuntan a ese fin. Vean esto, hermanos, vean estos versículos. Ahí mismo leímos hace rato en el primer punto, segundo a los tesalonicenses, acompáñenme otra vez, en el capítulo 2, segundo a los tesalonicenses, capítulo 2, leímos solamente el versículo 13, ¿se acuerdan? Ahora, miren, el 14 le da el sentido. Voy a leer los dos versículos, segundo a los tesalonicenses, capítulo 2, 13, y ahora vamos a leer el 14. Miren, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son hermanos amados por el Señor. ¿Cómo lo sabemos? De que Dios ya los escogió desde el principio para salvación, y lo sabemos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya vimos físicamente las evidencias de su llamamiento y de su fe. Miren, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta? Vivir desde este día para la gloria del Señor. No es algo que apunta, cuando yo llegue voy a vivir para la gloria del Señor. No, desde ahora. Porque leímos en Efesios 3:11, todo el propósito eterno de Dios está en Cristo. Y muchas de las cosas que Dios no nos ha otorgado es porque se las estamos pidiendo fuera de la gloria o no para la gloria y el imperio de Cristo. Es para nuestro propio beneficio personal muchas veces, para nuestro nombre, para nuestra reputación. Vean ahora las palabras de Cristo, Lucas 12, 32. En Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 32, dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Le ha qué? Le ha placido. Es un placer para Él compartir su reino, su gloria, con pecadores como nosotros. Y en Mateo 25, dentro del juicio de las naciones, Mateo 25, versículo 34. Mateo 25, 34, empiezo a leer. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto ya estaba planeado desde el principio.
El supremo designio de Dios al escogernos y llamarnos es primero su propia gloria e inmediatamente después compartir esa gloria con personas indignas como nosotros. Pero en Cristo, cada uno de estos textos presenta el hecho de que el pueblo creyente de Cristo heredará el reino celestial y la gloria eterna del Trino Dios. Es algo seguro. Nada menos que esto fue lo que el Dios de toda gracia, dispuso en su corazón como la porción de sus queridos hijos. ¿Cómo no vamos a agradecer y amar a un padre así? ¿Cómo no vamos a agradecerle al hijo que murió para lograr eso de manera legal? De que no se quedó nada más en un pensamiento y un decreto ahí de Dios, sino que se llevó a cabo en el tiempo por la persona y la obra de Cristo, con su vida y con su muerte y su resurrección. Y nos ha sido mostrado a nosotros de manera personal por la obra interna del Espíritu Santo, por el poder de la ley y del Evangelio, la palabra de Dios. Por eso, cuando nuestra elección se manifiesta por primera vez mediante su llamado eficaz, Dios está tan determinado a darnos esta gloria que inmediatamente nos otorga un título a ella y no se detendrá hasta que lleguemos ahí. Así es esto, hermanos. Así, en la regeneración, Dios nos unge con su Espíritu, nos aparta y nos da un título a la gloria eterna. Y aunque después permite que feroces enemigos caigan sobre nosotros, dejando que luchemos y batallemos contra ellos de la forma más encarnizada, no obstante, su mano poderosa está sobre nosotros, socorriéndonos, fortaleciéndonos y restaurándonos cuando somos aún temporalmente vencidos y aprisionados por esos enemigos. Dios permite todo para su gloria y para hacernos entender que ya hemos sido llamados a recibir esa gloria. Dios nos ha llamado a una gloria eterna y ya nos otorgó el derecho a ella, y ese momento personal para nosotros fue el momento de nuestro nuevo nacimiento o llamamiento eficaz. Entendimos en ese momento, Dios me eligió, Cristo murió por mí, el Espíritu Santo fue enviado a mi corazón para que yo lo crea, yo lo entienda. En ese momento de nuestro llamamiento se nos comunicó vida espiritual, una vida indestructible y por tanto eterna. Más aún, en ese momento recibimos el glorioso Espíritu como aquel que garantiza nuestra herencia. Después de ese llamamiento, después de esa regeneración y durante toda nuestra vida de santificación, entonces sí, la imagen de Cristo internamente es moldeada progresivamente en nuestros corazones. Y como dice en 2 Corintios 3:18, vamos a leer ahí, 2 Corintios 3:18, somos transformados con más y más gloria. 2 Corintios 3:18. Empiezo a leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, repite, de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero ahí se trata del cambio interno, no de la vestidura que les hablé, que es la justificación. Aquí está hablando de la santificación. Lo que ya ocurrió legalmente en la justificación, poco a poco en la santificación se empieza a hacer real. Ahora, internamente somos transformados a la imagen de Cristo. De esa manera, Dios no solo nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, sino que recibimos un derecho eterno a la gloria que Él ya ganó por nosotros en Cristo. Porque mediante la regeneración o el llamamiento eficaz, Dios nos hace renacer para esa herencia. En ese momento nos es dado el correspondiente título que dura para siempre. Vean esto, y el título tiene dos aspectos. Tiene la promesa y está respaldada por los atributos de Dios, y tiene la garantía de aquel que la compró, la sangre de Cristo. No solamente lo que Dios prometió, sino que lo que se realizó por Cristo hace poco más de 2000 años.
Entonces, esta es una gloria eterna. Nos ha llamado Dios y este Dios para nosotros es el Dios de toda gracia. Hermanos, vamos a ver brevemente el punto 3, que es muy cortito. El título del punto 3 es: poseemos la gloria eterna en virtud de nuestra unión con Cristo. Poseemos la gloria eterna en virtud de nuestra unión con Cristo. Porque ahí en primera de Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La última parte de esta frase quiere decir que nuestro llamado a gozar de la gloria eterna de Dios es posible en virtud de nuestra unión con Cristo, porque fuimos elegidos por el Padre en Cristo. La gloria le pertenece a nuestro representante legal y Él nos la comunica únicamente porque somos miembros de su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Cristo es el primer y gran propietario de la gloria. Él la ganó. Él la compró como hombre, como Dios, y la comparte con aquellos que el Padre le ha dado. Todas las promesas, como leemos en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí en Cristo y son amén. Van a ser posibles porque Cristo las compró y Él es nuestra cabeza. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Promesas espirituales. Entonces, somos herederos de Dios porque somos coherederos con Cristo, como leímos en Romanos 8:17. Entonces, así como todos los propósitos divinos de gracia fueron formados en Cristo, así son concretamente ejecutados y establecidos por Él. Él compró esto con su sangre. Esto, miren, hermanos, esto sí fue decretado por Dios. Sí, pero tenía que ser logrado por un hombre. Porque es una promesa que tenía que ser comprada legalmente. No solamente de su corazón bondadoso, yo los voy a salvar, no. Tiene que suceder algo legal, como nuestras leyes humanas. Tú puedes llegar con tu papá, con tu mamá y tu prometida con su papá y su mamá. Ya nos casamos. Ya nos casamos. Ya hicimos nuestro pacto delante de Dios. Yo voy a dedicarme a ella se va a dedicar a... Sí, pero ¿qué onda con las leyes humanas? Si quieres hacer bien las cosas, obedece la palabra. Anda y busca el documento legal para que ella esté protegida y los hijos que Dios les dé estén protegidos. Lo mismo, el Padre prometió esta gloria, sí, pero el Hijo tenía que cumplirlo, porque se tenía que cumplir la ley de Dios. Repito, hermanos, la ley de Dios se tiene que cumplir. Todas las promesas de Dios, por eso todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Pero la promesa de Dios se puede dar porque hubo un cumplimiento de su pacto de obras, hubo un cumplimiento de su ley, que la ley era para nosotros. Y ya recordemos esos dos aspectos, los dos aspectos de la ley. Dios es tan perfecto y tan justo que su ley es una manifestación de su justicia y su santidad. La ley nos exige una obediencia exacta, perfecta y pura. Y nos promete vida eterna. Si haces esto, vive. Hazlo y la ley te dice, te doy vida eterna. Ah, pero la ley dice, en el momento que no la cumplas, no solamente no te puede salvar, te condena, mereces morir. Y esa es la maravilla de la gloria de Dios. Yo los voy a llevar a mi gloria porque voy a enviar a mi Hijo a cumplir la ley y todas mis promesas para ellos. Por gracia las pueda yo otorgar, pero porque mi Hijo cumplió la ley.
Esto no solamente es algo de bondad, no. Tienen que suceder ciertas cosas. Hay estipulaciones, hay normas. Dios es un Dios justo. Él no actúa como nosotros, decía la deriva. Y Cristo cumplió y obedeció la ley. Esa es la justicia que se nos otorga. Y a Él se le cubrió con el manto de nuestra culpa de pecados en la cruz y Él murió bajo la ira de Dios. Ahora sí, Dios, el Dios de toda gracia, manifiesta sus promesas en Cristo para nosotros. Son sí y son amén. Todo va a suceder porque fueron formadas en Cristo, sí, pero concretamente ejecutadas y establecidas en Él. Él las compró. Por eso en Judas 1, el penúltimo libro de la Biblia, la última carta, antes de Apocalipsis, se nos dice en el versículo 1, es un solo capítulo, nada más tiene 25 versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, miren, y guardados en Jesucristo. Somos preservados, conservados, guardados en Jesucristo. Puesto que Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, somos guardados en Cristo, en tener comunión con Él. Es decir, ser participantes de todo aquello de lo cual Él mismo participa. ¿Quién es el deleite de Cristo? Su Padre. Y por su Padre, pues la iglesia que somos nosotros. Sí, pero primero su Padre. ¿Quién debe de ser nuestro mayor deleite? El Dios Trino, el Padre que nos eligió, el Hijo que nos redimió y el Espíritu Santo que nos llamó y regeneró. Vean esto, hermanos, que no se nos olvide. Primero los Corintios 1:9. Primera a los Corintios 1:9. Y esta es la gloria eterna a la cual hemos sido llamados. Fiel es Dios, otro atributo del Dios Padre. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Véanlo, llamamiento eficaz, regeneración. Pero llamados, ¿qué? ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la mayor gloria para nosotros. Un cielo nuevo, una tierra nueva sin Cristo, para nosotros no serían cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, desde hoy fuimos llamados a la comunión con Cristo. La pregunta es, ¿qué tanto echamos mano a esa comunión? ¿Solo los domingos? ¿Un rato? ¿Y los otros días? Para esto fuimos llamados. Cristo, nuestro coheredero y representante, nuestra cabeza, ha entrado a la posesión de esa herencia gloriosa y en su nombre la está guardando para nosotros. Vean esto, Hebreos 6:20. Hebreos 6:20, miren, donde Cristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como pionero, como la avanzada. Y ya manera de conclusión, hermanos. ¿Te parece demasiado bueno para ser verdad? ¿Es mucho decir que el Dios de toda gracia es ahora nuestro Dios? Es demasiado bueno, de verdad. Demasiado, infinitamente bueno para ser verdad. Hay momentos en que dudas que Él te haya llamado personalmente. Excede a la capacidad de nuestra fe el saber que Dios mismo nos ha llamado a su gloria eterna. A veces nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras condiciones externas nos impiden centrar nuestra vida en ese Dios de gloria que nos ha llamado a su gloria en Cristo y ver que su mayor gloria para nosotros es Cristo mismo, es una persona, es Dios mismo dándose. Pero si es así, permíteme dejar este último pensamiento. Todo es nuestro, hermanos, solo por Cristo Jesús. Toda nuestra esperanza se debe de centrar solo en Cristo. Él la logró por nosotros.
No tenemos que hacer nada. De verdad, hermanos, mira, la vida cristiana en un sentido se trata de dejar de hacer y decir, Señor, permíteme solo conocerte. Que tú lo hagas en mí. ¿Qué debemos esforzarnos? Lo que leímos en 1 Corintios 1:9. Yo solamente voy a esforzar por tener una mayor comunión contigo. Permíteme tener grandes tiempos de oración personal, grandes tiempos de estudiar tu palabra, dejar otras cosas que no son necesarias para mi vida o que puedo hacerlas luego de otra manera y quizás en otro momento, y conocerte y descansar en ti y confiar en ti. No tengo que hacer nada, ya está hecho en Cristo. En esos momentos se nos dará poder para vencer pecados remanentes, miedos, inseguridades, dudas, metas y sueños equivocados, porque ya ahora Él será el propósito de nuestra vida. ¿Cómo se lo estaremos demostrando? Precisamente en esos momentos de oración y de lectura. A mí nada me interesa, Señor. O esto pasa a segundo término, primero estoy aquí contigo. No tengo que hacer nada más. Descansar, aprender a conocerte, que pases todo tu bien y tú puedas seguir cumpliendo, que tendrás misericordia del que quieras tener misericordia y que te vas a compadecer en el que tú quieras compadecerte. Nos llenamos de tanto activismo que lo más básico y lo más importante es la comunión con el Señor, nuestra esperanza en Él. ¿Qué tanto lo buscamos? ¿Qué tanta nuestra oración es ferviente, pero no para que se cumpla mi expectativa, sino es como leemos en primera de Pedro 5:11, tu gloria, tu imperio por los siglos de los siglos. La gracia de Dios se encuentra atesorada en Cristo. El llamamiento eficaz viene por medio de Cristo y la gloria eterna se alcanza por Él. La sangre de Cristo no fue suficiente para comprar bendiciones eternas para pecadores que merecíamos el infierno. ¿Acaso necesitamos hacer algo más para alcanzar esa gloria? No, fue suficiente lo que Cristo ya hizo. Entonces, no sigamos mirando nuestra propia indignidad, sino miremos la infinita dignidad y los méritos de aquel que es amigo de publicanos y pecadores. Ahí estamos tú y yo en esa mesa. A Cristo le decían, tú eres amigo de publicanos y pecadores, bendito sea Dios que Él es así. Él no vino a llamar a justos, aquí no hay justos en este lugar, aquí no hay buenos, aquí somos pecadores, pero estamos con el amigo de publicanos y pecadores que compró esta gloria para nosotros. Nuestra fe podrá captar o no podrá captar esto, pero es infaliblemente cierto que la oración sacerdotal de Jesús está siendo hasta el día de hoy contestada y también con nuestras vidas. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, Juan 17:24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, miren, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde está la gloria de ese Dios de gloria que nos ha llamado a su gloria eterna? Es Cristo. Estar con Cristo y ya lo tenemos desde hoy. Esa visión de Cristo no será transitoria en el futuro, como la que tuvieron los apóstoles en el monte de la transfiguración. No será algo temporal como la que ellos vieron, sino que será para siempre. Así será nuestra feliz bendición durante los siglos sin fin. Entonces, hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo logrando esto y sellándolo con su preciosa sangre derramada en la cruz. Él es nuestra gloria eterna. ¿Qué sería la gloria eterna sin Jesucristo? Los creyentes no queremos estar en un lugar lleno de la gloria de Dios, pero que no esté Cristo, o que estemos lejos de Él. ¿Puedes verlo? ¿Tienes esta fe para ver que Cristo es la misma gloria de Dios? De ese Dios de toda gracia
que nos llamó a su gloria eterna. Y esa gloria es y está en Jesucristo. Por esa gloria, aunque padezcamos un poco, para esa gloria es que vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Repito, para su gloria y su imperio. Entonces, hermanos, alabemos, no importando la condición ni la circunstancia, ni la situación externa. Agradezcamos y adoremos siempre a nuestro trino Dios, porque ya nos hizo participantes de su gloria eterna. Ya somos aptos para esto. Dios solamente confía en sí mismo y pudo elegirnos porque Él confiaba solo en su poder. Yo lo puedo hacer, ellos no van a poder. Entonces, yo confío en su elección, pero porque Él lo puede hacer también en mí. Lo hizo por mí en Cristo y lo está haciendo en mí por el llamamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Y lo está haciendo en la santificación diaria del Espíritu Santo. Hermanos, busquemos la comunión. Busquemos venir a la iglesia solo a adorar. Más que venir a escuchar la palabra de alguien indigno, más que venir a... No, es tener comunión con Él. Ya nos hizo participantes de su gracia. Esto que estamos viviendo va a acabar. Y a pesar de eso, Él lo permite para que aprendamos a caminar sobre las olas de la tempestad. Tú eres mi Dios de toda gracia. Tu gracia está en Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dios les bendiga.